Quiero comenzar por lo que sé, por lo que me mueve y por lo que se ha constituido en mi causa de vida. Hay varias razones de por qué preocuparse por el planeta. Hay números que indican que es un buen negocio para los empresarios cuidarse por el planeta. Hay otros datos que indican que es cuestión de supervivencia, que hay deforestación, que el agua se contamina, que el 8% de la población mundial tiene enfermedades respiratorias a causa de aire contaminado. Hay otros datos que indican que hay más presos por incumplimientos ambientales que por evasión tributaria. Entonces, hay que cumplir. Hay uno que me moviliza a mí mucho, que es porque soy católico. Y para los católicos es una creación divina y como tanto somos administradores de este mandato de Dios. Y todos estos datos conjugados han creado un tema que se lo conoce a nivel mundial, que ustedes seguramente lo manejan igual o mejor que yo, que es la triple crisis climática. Una crisis basada en la contaminación, donde si este evento dura 60 minutos, habrán entrado 60 volquetas, principalmente de plástico, al océano, por cada minuto. Y la gente a veces cuestiona y dice, pero si el mar tiene una inmensa capacidad de depuración, no hay mucho problema. El 25% de la proteína que come la humanidad viene del mar. Entonces, de una u otra manera estamos comiendo basura. También hay datos hoy de las Naciones Unidas que 1 de cada 2 respiraciones viene del mar. Yo tengo 53 años, cumplo en 3 semanas, 1 de mayo, anoten. Y a mí me enseñaron que el oxígeno, que el aire venía de la capacidad fotosintética de la flora, de las plantas, de los árboles. Hoy hay datos que dicen que 1 de cada 2 respiraciones viene del mar. Entonces hay un problema de contaminación muy importante del que tenemos que preocuparnos porque es un tema de supervivencia. La otra crisis climática viene de un tema de pérdida de biodiversidad. 1 millón de especies en peligro de extinción. 1 de cada 3 especies, de hecho, está en peligro de extinción. Se deforesta también una cancha de fútbol por minuto en el mundo, el equivalente a una cancha de fútbol. Y todo lo que vemos, inclusive en este salón, viene de la naturaleza. Este micrófono viene de la naturaleza. Este traje viene de la naturaleza. Todo, sin excepción. Y durante muchos años me dediqué a dar charlas a los jóvenes y siempre preguntaba ¿de dónde viene este podio? ¿De dónde viene esta ropa? ¿De dónde vienen estos lentes? Y nadie me dijo viene de la naturaleza. Entonces hemos creado un falso concepto de éxito que además está basado en que es más exitoso el que más tiene y el que tiene la mayor capacidad de velocidad de cambiar su celular y cambiar su auto y viajar y demostrar estatus, pero todo eso le ha generado una presión muy fuerte de pérdida de biodiversidad. Y además la pérdida de biodiversidad está relacionada con la tercera economía ilegal más grande del mundo, luego de las drogas y el alcohol. Y finalmente tenemos otra parte de la triple crisis climática que es el cambio climático. ¿Verdad? Que lo voy a sintetizar con el respeto de los técnicos en el elevado nivel de temperatura en el mundo, que estamos todos, con todos sus países luchando para que no sea 1.5 grados. Y la gente a veces dice, pero ¿cuál es 1.5? Si ayer hizo 25 grados y hoy hay 32 y no nos hemos muerto. Bueno, primero 1.5 es el promedio mundial. Eso quiere decir que habrán países donde podrá llegar a 10, 15. Lo que estamos viviendo en Guayaquil, normalmente a mí me van a ver del lado positivo de las noticias, pero lo que estamos viviendo en Guayaquil, que está entre las 10 ciudades más afectadas por el cambio climático, lamento decir que va a ser la constante. Habrán unos 20 días al año que estaremos con el agua a la rodilla. Y lo mismo ocurrirá montaña arriba, en donde cultivan la papa en 2.800 metros sobre el nivel del mar, con una determinada temperatura, pero va a cambiar. Entonces dirán, bueno, nos vamos a 3.500 a obtener la misma temperatura para cultivar la papa. Bueno, hay que movilizar todas las carreteras, todos los hospitales, todas las escuelas, todos los sistemas de riego 1.000 metros más arriba. Es inviable. Por eso el presidente firmó, y este dato es importante, en la primera semana de administración,
el decreto número 59, de hecho lo firmó el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, él se posicionó el 24 de mayo, 9 días después, el decreto de la transición ecológica, y dicta el nuevo rumbo del Ecuador en materia de la transición ecológica. Y esta transición ecológica habla de que el agua es una prioridad, de que la economía descarbonizada es una prioridad, de que la carbono neutralidad es una prioridad, de que la energía limpia es una prioridad. Y de hecho, en carbono neutralidad pone una fecha determinada. Y hemos recorrido 22 meses de esa política que el presidente Lasso dictaminó, basado en cualquiera de las razones que dije arriba. Mi primer regalo a él fue la encíclica Laudato Si, mi primer y mi único regalo, en donde le decía, él viene de una familia muy católica, entonces le decía, aquí tenemos nuestra razón, esa causa, más allá de las cosas, de otras razones de por qué cuidar. Y quiero repasar muy rápidamente todo lo que el presidente Lasso, acompañado de Cancillería y el equipo del Ministerio de Ambiente, y muchos de ustedes, hemos conseguido. Y me voy a saltar todo el tema relacionado a los logros de calidad ambiental, me voy a saltar todos los logros relacionados con agua potable, manejo de los recursos hídricos o inclusive el patrimonio natural. Pero solo quiero en patrimonio decirles que hemos crecido 42% las áreas protegidas del Ecuador, todas con un mecanismo financiero, y hemos crecido 300% las áreas de protección hídrica. Recuerden que en este país el 50% de la gente en las zonas rurales toma agua contaminada. Esa es la razón de la desnutrición crónica infantil, entre otras, pero el agua es un problema estructural. Entonces, el primer mes en el que estaba aquí, terminé en Ginebra y convocamos para hablar sobre la razón de por qué era importante crear un tratado vinculante para el combate a la contaminación por plástico, sobre todo en los océanos. Y llegaron 144 países, pero Ecuador era el presidente de esa conferencia ministerial en Ginebra. Y resolvimos ahí, y este dato sí se los quiero compartir, Ecuador es un referente en política pública de combate a la contaminación por plásticos. Tiene el impuesto redimible a las botellas plásticas PET, somos el país que más recicla botellas plásticas PET per cápita en el mundo, porque aquí tiene 2 centavos. Entonces, si recoges 10 kilos de plástico, tienes $2. Y en este país con $2 almuerzas todavía. Entonces, esa política genera que 18 millones de ecuatorianos no botan basura, PET. También tenemos la ley de economía circular, también tenemos la ley de prohibición y regulación de plásticos de un solo uso y varias otras. Son alrededor de 7 documentos legales que tenemos para combatir la contaminación por plásticos. Y el 83% del plástico que tenemos en las Islas Galápagos, en las costas, el 83% viene de otros continentes y otros países. Entonces no importa el esfuerzo que hagamos localmente, solo con la ayuda de entre todos nosotros podíamos combatirlo. Y con ese statement fuimos a Ginebra. Y luego terminamos en la UNEA 5.2, en la que conjunto con todos sus países, me parece que fueron 193, 95, firmamos todos que había que construir un tratado vinculante para el 2025. Y no solo eso, sino que eligen a Ecuador co-chair del INC, y tenemos aquí al flamante presidente o chairman del INC, que como ustedes saben, estamos proponiendo al mundo que sea firmado aquí en el primer trimestre del 2025 en Galápagos. Luego fuimos parte de los 60 países en todo el mundo para generar la consulta nacional de Estocolmo más 50. Luego de eso, nos eligieron presidentes o co-chairs de Estocolmo más 50, donde llegaron como una conmemoración, luego de 50 años de la primera reunión de líderes mundiales en Estocolmo, a la conferencia Estocolmo más 50, y Ecuador fue elegido co-chair junto con Canadá. Y se tomaron decisiones importantes ahí. Luego, Ecuador es un referente también y ratificamos nuestro acuerdo de Escazú, que es el único vinculante de Río más 20. Luego, el presidente Lasso, el 1 de noviembre,
anuncia la creación de la Reserva Marina Hermandad. Y yo quiero hacer una puntualización, porque la Reserva Marina Hermandad es un mensaje de madurez del Ecuador, porque somos el país más grande de flota pesquera del Pacífico Este tropical. Y tenemos necesidades de agua, tenemos necesidades de salud, tenemos necesidades evidentemente de seguridad, de educación, de muchas. Entonces, para cualquier lógica matemática, necesitamos todos los ingresos que podamos para combatir esas deficiencias. Sin embargo, y a pesar de eso, decidimos reducir un pedazo de nuestra cancha para pescar y creamos 60.000 kilómetros cuadrados bajo un concepto de conectividad, porque entendíamos que así como Galápagos fue creado de erupciones volcánicas que se ven como Isabela, Santa Cruz y demás, debajo del mar también las hay, las submarinas. Y así como tienes esa riqueza que vemos cuando vamos a las islas, debajo del agua también las hay, y no eran objetivo de pesca. Sin embargo, los barcos estaban pasando por ahí. Producto de esa decisión del 1 de noviembre, el presidente Lasso firma el 2 de noviembre, junto con Costa Rica, Panamá y Colombia, el corredor transfronterizo más grande del mundo, 500.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Luego de eso, Ecuador, Reino Unido, Gabón y Maldivas, le proponen al mundo el 10-Point Plan, una visión política para la movilización de recursos para cuidar la pérdida de biodiversidad. Y es lo que en la COP15 en Canadá llamaron como el soft landing. 4 países, y luego se han adherido 50 países más al 10-Point Plan que el presidente Lasso presentó en UNGA, en la 77 Asamblea en Nueva York, y luego ha venido un recorrido maravilloso. Y luego en la COP15, este es el marco referencial sobre el cual, como lo llamaron allá, era el soft landing, y en la COP15 se ratifica el 30 por 30 y la movilización de $200.000 millones para cuidar la biodiversidad. Y luego viene el BBNG, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, en el que se ratifica el 30 por 30 en las aguas internacionales también. En la conferencia Our Ocean, gracias, nuestro presidente lanzó la protección de las 8 millas y luego de eso nos reunimos con 15 organizaciones internacionales para levantar importantes recursos para combatir la pesca ilegal. Finalmente, en materia de conservación, el Ministerio de Ambiente, acompañado con Cancillería, hemos firmado, no en proceso hay mucho más. Y pronto van a escuchar, pronto me refiero, en 2 semanas van a escuchar una noticia que nos pone en front page en muchos lugares del mundo. Pero firmamos $400 millones, 400 millones de dólares en cooperación internacional para lo que les he mencionado. Y me he tomado estos minutos porque quiero dar tranquilidad. Porque si bien es cierto, no soy un diplomático de carrera, soy una persona de gestión, de enfoque, administrativa, de tiempos, de cumplimientos, que tiene una causa superior, que es salvar este planeta. Una causa, me refiero, motivacional, inspiracional. Y quiero que confíen en mí en eso. Me voy a dejar guiar por todos los estamentos de la institucionalidad de esta Cancillería y toda la diplomacia que corresponde en las manos de los expertos. Voy a respetar los símbolos y voy a dar los mensajes y la tranquilidad al mundo que entre todos estamos convencidos con un solo norte. Los 2 cancilleres que me antecedieron durante el actual gobierno lograron impulsar una política exterior pragmática, inclusiva y moderna, haciendo que el mundo vea al país con un interés, con confianza, con credibilidad. Tanto el embajador Montalvo como el embajador Holguín promovieron y estrecharon relaciones con todos sus países, siempre con el objetivo de posicionar y defender los más altos intereses del Ecuador y de los ciudadanos. Hoy, gracias a la confianza del presidente Lasso, llego a este ministerio a seguir el camino marcado, continuando con una diplomacia pragmática e incluyéndole mi conocimiento y experiencia, como lo he mencionado, en materia ambiental y de cooperación internacional. El presidente me ha pedido 2 enfoques particulares en este proceso.
hacer de la transición ecológica una política ambiental transversal en todo el gobierno, independientemente que lo hicimos desde la transición ecológica, donde, por ejemplo, en conjunto con el CERCOP, lanzamos el primer instructivo de compras públicas sostenibles. Y permítanme hacer un paréntesis aquí. Contraloría premiaba comprar el más barato. Pongo un ejemplo de un lápiz de 10 centavos o un lápiz de 15 centavos. La lógica dice, y premia comprar el de 10 centavos. Pero luego, esa fábrica no usa planta de tratamiento de aguas residuales y descarga las aguas en los ríos. Y luego el Ministerio de Salud Pública se tiene que encargar de curar a toda esa gente contaminada y enferma, que es mucho más que 5 centavos de dólar por lápiz. Entonces, haber creado una política pública de compras sostenibles, siendo el tercer país del Ecuador, de la región en hacerlo, habla de la transversalidad. Y lo mismo hicimos con educación y varios otros. Pero ahora, desde la investidura de la Cancillería, sin duda podremos ir mucho más rápidos. Estimadas excelencias, existen 17 países megadiversos en el mundo. Me permito leerlos: Australia, Brasil, Colombia, Congo, China, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Madagascar, Malasia, México, Perú, Nueva Guinea, Sudáfrica y Venezuela. Siempre existe algún indicador de quién gana, pero todos somos quién gana me refiero en número de especies por kilómetro cuadrado, número de anfibios por kilómetro cuadrado, otros ganan con mayor aves por kilómetro cuadrado, pero estos 17 somos megadiversos. No puedo desaprovechar esta oportunidad teniéndolos a todos aquí enfrente para a estos 17 países proponerles, así como existe la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se creó hace muchas décadas para marcar los objetivos, los precios, los volúmenes y las políticas públicas de manejar el petróleo. Quiero ofrecerles liderar y decirle al mundo la creación de la Organización de Países Megadiversos del mundo. Y lo mismo, empezar a un diálogo de ver cómo nos reconocen por estos servicios ecosistémicos, que son la nueva moneda que el planeta necesita para sobrevivir. Así que les propongo crear la Organización de Países Megadiversos y empezar a trabajar en los próximos 2 años que nos restan. La premisa de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador no solo responde a nuestros intereses de cerrar acuerdos comerciales con nuestros socios estratégicos, implica además posicionarnos en el imaginario de la gente a nivel mundial como un referente de ecoturismo, desarrollo sostenible, promotor de derechos humanos y la equidad de género. Y para ello, estimadas excelencias, ustedes son actores fundamentales, porque estamos convencidos de que la cooperación internacional y el trabajo conjunto podrá generar más y mejores oportunidades para nuestros ciudadanos. Debemos construir la nueva visión del Ecuador postpetrolero que le he presentado en el gabinete esta semana. Una visión en que nuestros ingresos estén basados en biotecnología, ecoturismo, secuestración de carbono, economía circular y energía renovable. No estoy hablando de cerrar los pozos, estoy hablando de buscar otras fuentes de financiamiento que nos permitan crecer en paz. Ese es el posicionamiento internacional que nuestro país lidera y participa en iniciativas internacionales de gran relevancia. Ecuador es parte desde enero de este año del espacio más importante de multilateralismo global, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Convencidos de que ninguna propuesta individual puede ejecutarse sin la participación colectiva, como el ejemplo de Galápagos que les decía, trabajamos coordinadamente con los miembros permanentes y no permanentes, buscando siempre soluciones que promuevan la paz y la seguridad global, respetando siempre los derechos fundamentales garantizados en las libertades individuales y colectivas, promoviendo siempre el desarrollo sostenible de nuestras naciones. En noviembre del 2023, Ecuador asumirá la presidencia de las negociaciones de un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Este es el tratado que les decía que esperamos que sea firmado, el cual es liderado por Luis Bayas y que sea firmado en Galápagos. La integración es una de las vías para fortalecer nuestras democracias, promover instituciones sólidas y alcanzar el desarrollo sostenible. En marzo pasado, Ecuador asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad Iberoamericana bajo el lema Innovación, Inclusión y Sostenibilidad
en Iberoamérica. Nos encontramos trabajando estrechamente con los países iberoamericanos y con la Secretaría General para fortalecer nuestra comunidad y entregar los resultados tangibles en beneficio de nuestros ciudadanos. Estimadas excelencias, cuenten con mi compromiso y el de todo el servicio exterior ecuatoriano. Todo esto para llevar al Ecuador adelante en relaciones bilaterales enmarcadas en los principios de confianza, respeto y buena fe. Nosotros actuaremos siempre alineados por lo establecido en el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, buscando mejores días para nuestro país y todo el mundo. Muchísimas gracias y cuento con ustedes.